Principios de vida y convivencia cristiana. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. Este es el estudio número 25 de esta serie. Estamos considerando la cláusula en lo que requiere diligencia, no perezosos. Romanos 12, versículo 11, primera parte. El título de este estudio es la responsabilidad de los creyentes para madurar en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Leamos estos versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A partir de las provisiones mencionadas en los versículos 3 y 4, es responsabilidad de cada uno de los creyentes añadir las cosas mencionadas en los versículos 5 al 7. Hay una lista de cosas que los creyentes debemos cultivar en nosotros mismos, para lo cual debemos poner toda diligencia. ¿Cuántas y cuáles cosas tenemos que añadir los creyentes a nuestra fe? Versículo 5 al 7. 7 cosas dice el apóstol que debemos añadir a nuestra fe en Cristo. ¿Cuáles son esas 7 cosas? La primera cosa que debemos añadir a nuestra fe es virtud. ¿Qué es esto? Esto es energía, acción, poder o determinación. Los creyentes debemos ser diligentes para determinarnos a hacer lo que el Evangelio nos demanda. Madurar en la fe demanda energía, determinación, acción, no sobre el vacío, sino partiendo de las cosas que nos han sido dadas en Cristo. Hay ciertas obras que certifican la verdadera fe. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Para las cuales fuimos creados. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. La fe salvífica no es una confianza muerta, es una que obra. Lo segundo que debemos añadir a nuestra fe en Cristo es conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que debemos añadir a nuestra fe? El conocimiento que debemos añadir a nuestra fe es información en cuanto al principio y fin de la fe, es decir, en cuanto al origen y objetivo de la fe. Esto es información bíblica en cuanto al carácter del Señor Jesucristo. Los creyentes debemos poner toda diligencia por conocer más y más al Señor Jesucristo y su obra a la luz de la Escritura. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Lo tercero que debemos añadir a nuestra fe es dominio propio. Esto es control sobre nuestras inclinaciones e intereses personales para conformarnos al Espíritu de Cristo. Sin poner toda diligencia en esto, será imposible que aprendamos a sentir, pensar y obrar conforme al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Sin dominio propio, el conocimiento, la sola información, nos convertirá en máquinas destructoras e incapaces para edificar. La cuarta virtud que debemos añadir a nuestra fe en Cristo es paciencia. La paciencia cristiana es la capacidad de esperar con mansedumbre el tiempo de Dios. La paciencia es poder para ponerle freno a los deseos de proceder a nuestra propia manera. La paciencia cristiana es la esencia del dominio propio.
Es imposible tener dominio propio cristiano sin tener paciencia cristiana. Esta virtud tampoco se puede adquirir si no ponemos toda diligencia en su cultivo. La quinta virtud que debemos añadir a nuestra fe en Cristo es piedad. La piedad verdadera consiste en vivir en dependencia consciente y constante de Dios. Esto es proceder en verdadera comunión con Dios y conforme al Espíritu del Redentor. Implica compasión. Esto implica oración sincera, sencilla, en el Espíritu del Señor, basada y enfocada en los propósitos de Dios, no en los nuestros. Sin poner toda diligencia a esto, tampoco es posible crecer en esta disciplina. La sexta virtud que debemos añadir a nuestra fe en Cristo es afecto fraternal. Los creyentes fuimos hechos hijos de Dios. Somos hermanos. Tenemos un vínculo no biológico, sino espiritual, no temporal, sino eterno. Ese vínculo es real, pero no es tan notorio ni sentido, por lo menos en estos últimos tiempos. Lo fue en la iglesia del primer siglo. No en todo lugar igualmente. Fue notorio, especialmente en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47 y capítulo 4, versículo 32. Después, en Macedonia, 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Parece que con el transcurrir del tiempo, ese afecto entre los creyentes se vino disminuyendo e enfriando. Es nuestra responsabilidad cultivarlo, hacerlo sentido, notorio. Debemos determinarnos a amarnos los unos a los otros, teniendo presente que son nuestros hermanos. Sin poner toda diligencia a esto, la hermandad entre nosotros no pasará de ser mera palabrería religiosa. No seremos capaces de tratarnos como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos de Dios. La séptima virtud por añadir a nuestra fe en Cristo es ágape. Esta virtud es la esencia y corona de todas las virtudes, la más difícil de desarrollar. Tenemos revelación detallada de esta virtud en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 al 8. Puede mirar la exposición de las características del ágape en el libro El amor, un camino más excelente. Sin ágape, será imposible desarrollar cualquier otra virtud. Debemos ejercitarnos en el amor de Dios. ¿Cómo? Amando como Dios nos ha amado. Es obligación de cada creyente poner toda diligencia para cultivar en sí mismo todas estas cosas. La única manera de cultivar estas virtudes es poniendo toda diligencia, versículo 5, poniendo todo empeño o toda la dedicación posible, teniendo como punto de partida todas las cosas de la vida y la piedad que nos ha dado Dios mediante el Señor Jesucristo. No tenemos que partir de cero. Todo lo esencial Dios nos lo ha provisto. Los creyentes que ponen toda diligencia en añadir estas cosas a su fe, mediante ellas, reciben privilegios muy importantes para su propia salud espiritual, privilegios que no tendrán quienes no cultivan con diligencia estas virtudes. Veremos eso en los dos siguientes estudios. Permítame terminar con esto. Debemos recordar que estas virtudes no se pueden desarrollar sin fe en el Señor Jesucristo. La fe en Cristo es producto del conocimiento del Señor Jesucristo. Es una de las evidencias de la vida espiritual. Juan capítulo 5, versículo 24. La vida espiritual se recibe escuchando la predicación fiel del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17 y primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23
y 25. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dios la da por los méritos del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. Cuando Dios le concede vida espiritual a alguien, al tiempo ocurren varias cosas. Se da cuenta de la gravedad de su estado ante la justicia de Dios y de lo que merece por sus pecados. Se angustia y desea saber qué hacer para arreglar su problema ante la justicia de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 37 y Hechos capítulo 16, versículo 30. Es entonces cuando su corazón, el corazón del pecador, está listo para creer en el Señor Jesucristo. Al oír del Señor Jesucristo y del valor de su sacrificio, la fe en Él es implantada por el Espíritu de Dios que llega a morar en Él. A partir de ahí, ya cuenta con todas las cosas necesarias para crecer en nueva vida. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.